Buenos días, profesor. Nosotros somos del grupo H2B. Mi grupo está conformado por Sergio Jiménez, Ana Gabriela González y yo, Samantha Vázquez. Y hoy vamos a realizar el ejercicio correspondiente al segundo corte. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Una cuerda de un violín que debería estar afinada a 440 Hz, la central realmente no lo está, ya que se oyen 3 pulsos por segundo cuando se toca junto con un diapasón de 440 Hz. El inciso A dice: halle los valores posibles de la frecuencia fundamental de la cuerda desafinada. Inciso B: si la cuerda desafinada se tocara junto con un diapasón de 880 Hz, se escucharían pulsos debidos al sonido del diapasón y algunos de los armónicos de la cuerda. ¿De qué frecuencia serían los pulsos? Y el último inciso C: cuando se aumenta un poco la tensión de la cuerda, crece la frecuencia de los pulsos. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de la cuerda desafinada antes de aumentarle la tensión? Bueno, a mí me correspondió el inciso A. Entonces, acá dice: halla los valores posibles de la frecuencia fundamental de la cuerda desafinada. Bueno, primero que todo vamos a reconocer qué tipo de ejercicio es este. Este ejercicio es un ejercicio de ondas estacionarias, ya que pues es la cuerda de un violín, la cual está sujeta a ambos lados, y también tiene que ver con pulsaciones, ya que nos dice que las pulsaciones son de 3 Hz. Ahora, sabemos que cuando una cuerda está afinada, la frecuencia de sus pulsaciones deberían ser cero, pero en este ejercicio nos dicen que no lo está, que debería estar afinada. Entonces, como ya nosotros sabemos cuáles son las frecuencias de la pulsación, para este ejercicio van a ser 3 Hz. Entonces, la ecuación para hallar esta frecuencia de pulsación será el valor absoluto de la frecuencia de uno de los sonidos menos la frecuencia del otro sonido. Entonces, listo. El ejercicio nos dice: halle los valores posibles de la frecuencia fundamental de la cuerda final. Entonces, nosotros ya sabemos que esa frecuencia de pulsación es 3 Hz. Entonces, utilizando esta ecuación de acá, la igualamos a 3 Hz. Entonces, listo. Nosotros ya sabemos que una de esas frecuencias tiene que ser 440, ya que acá arriba nos lo dicen, debería estar afinada a 440 Hz. Entonces, si una es 440, la otra debe ser un número el cual nos vaya a dar 3. Entonces, listo. Suponiendo acá que F2 sería 440, F1 tendría que ser 437 para que esa resta nos dé 3. Por otro lado, también puede ser, si F1 es 440 Hz, F2 tendría que ser 443 Hz para que esa resta, como pues ya sabemos que es también un valor absoluto, nos dé 3 Hz. Entonces, la frecuencia fundamental de esto, pues la que nos piden, acá dice, la frecuencia fundamental de la cuerda desafinada tiene dos posibles valores, y esos dos posibles valores serían 437 Hz y 443 Hz. Ahora mi compañero Sergio les va a explicar el segundo inciso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sergio y soy el encargado de solucionar el inciso B del ejercicio. El inciso B nos dice: si la cuerda desafinada se tocara junto con un diapasón de 880 Hz, se escucharían pulsos debidos al sonido del diapasón y a alguno de los armónicos de la cuerda. ¿De qué frecuencia serían los pulsos? Bien, para responder este inciso debemos tener en cuenta una condición teórica muy importante, y es que el delta de las frecuencias, que es F2 menos F1 en valor absoluto, tiene que ser menor a 30 Hz. ¿Por qué tomamos esta condición? La tomamos ya que las frecuencias son ligeramente diferentes, si no se va a distorsionar la interferencia. Ahora, tomando las condiciones que nos dan, y es que la frecuencia del diapasón es 880 Hz, nos hablan de ella, y por otro lado nos dicen que si se escucha pulsos, es decir, que la frecuencia de pulsación
sea menor a 30 Hz. ¿Es posible generar pulsos? Si es posible generar pulsos, si esto existe, ¿cuál es la frecuencia de pulsación? Por otra parte, nosotros debemos, para responder esto, tomar dos condiciones importantes que nos daban en el enunciado del ejercicio. La primera es que nos hablan entre el nuevo diapasón y cualquier armónico de la cuerda. La segunda es que nos dicen la frecuencia de la primera parte. Esa frecuencia de la primera parte es la frecuencia que nosotros calculamos acá en el ejercicio anterior, estas dos frecuencias. Nos dicen que si esas dos frecuencias son las frecuencias fundamentales. Por lo tanto, cuando hay dos condiciones de frontera, tenemos que las frecuencias de cualquier armónico son iguales a n por la frecuencia fundamental. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde sale esta expresión? Recordemos que las ecuaciones para dos condiciones de frontera en una cuerda está dada por la raíz de t sobre mu por n sobre 2L. Pero ¿qué pasa si nosotros solo cambiamos o llegamos a cambiar esta frecuencia y n para el primer armónico? Entonces sería la raíz de t sobre mu por 1 sobre 2L. Esto sería para el primer armónico. Para el segundo armónico sería exactamente igual, pero en vez de 1 nos cambiaría el 2. Y de esta expresión es que nosotros podemos llegar a ella. ¿Sí? Ahora bien, entonces, teniendo eso claro, nosotros podemos decir que la frecuencia del segundo armónico es igual a 2 veces la frecuencia fundamental, que es lo que tenemos acá. Pero en la parte anterior, nosotros habíamos hallado dos valores posibles para el armónico fundamental, que eran 437 y 443. Por lo tanto, la frecuencia 2 también puede tener dos valores posibles, y es lo que nosotros tenemos acá expresados, que para la frecuencia 2, el primer valor que podría ser es 2 veces 437. El otro valor sería 2 veces por 443, que nos darían 874 y 886. Entonces, nosotros podemos decir que la frecuencia de la pulsación puede estar dada por F2 menos F1, que era lo que nosotros pues ya se había explicado anteriormente. F2 menos F1, y tomando cualquiera de estos dos valores, nos va a dar 6 henries, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, 880 menos 874 nos va a dar 6 henries. Y si tomamos 886, igualmente nos va a dar 6 henries. Y esta sería la respuesta para el inciso B. Hola, mi nombre es Ana Gabriela González y a continuación voy a explicar el inciso C del ejercicio. Cuando se aumenta un poco la tensión de la cuerda, crece la frecuencia de los pulsos. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de la cuerda desafinada antes de aumentar la tensión? A partir del enunciado, tenemos que al aumentar la tensión, aumenta la frecuencia de pulsos y esto desafina la cuerda. Si analizamos la ecuación de frecuencia de pulsación, que es igual a la raíz de la tensión sobre mu por el armónico sobre 2 por la longitud, tendremos que la frecuencia es proporcional a la raíz de la tensión y para este caso el número del armónico no va a variar. Con base a esto tendremos que disminuir la tensión, es disminuir frecuencia y afinar la cuerda. En el enunciado nos piden la frecuencia de la cuerda desafinada. Esta será la de mayor frecuencia, la cual obtuvimos en los incisos previos y tiene un valor de 443 Hz. Y así podremos concluir que aumentar la tensión aumenta la frecuencia de pulsación. Por lo tanto, la frecuencia antes de cambiar la tensión es 443 Hz.